fue una revolución política que vivió nuestro pueblo, lo que fue el emergente de una revolución que realmente hicimos los argentinos en nuestra patria. Los argentinos y las argentinas, como me gusta decir ahora, ¿no? Hicimos todo, hizo todo el pueblo argentino. Cervantes con una lengua tan linda. Yo enseño castellano. El los tiene la virtud de integrar la diversidad y de dejarse hinchar como si por ahí pasase la pelea. Y la verdad que nada, yo pensaba lo que me había dicho Mario como consigna, esto de pensar el 17 hoy. Y la primera pregunta que me hice fue si es posible construir un nuevo 17 de octubre en nuestro pueblo. Por lo menos en las condiciones en las que hoy estamos desde el punto de vista político. Y social también. Y cultural, por ejemplo. Yo parto de la idea siempre de que el 17 de octubre del 45 fue un emergente popular. Un emergente popular. En realidad, sin lugar a duda, no podría existir el 17 de octubre sin Perón. Pero también es cierto que Perón no podría haber existido sin la construcción de un pueblo con una construcción política, con una visión estratégica que permitió que ese proceso se dé en la realidad y le dé protagonismo al pueblo en una revolución que transformó su propia realidad política en el país. No fue el único caso revolucionario que vivimos los argentinos, esto también es real. El 18 de octubre y el peronismo es uno más de los procesos revolucionarios que nuestro pueblo supo construir a lo largo de toda su historia. Con lo cual, si fue uno más, quizás uno de los más importantes, por lo menos en nuestra historia reciente, podría volver a suceder en algún momento, podría volver a darse la coyuntura y la circunstancia de que el pueblo vuelva a reconstruir ese proceso revolucionario en nuestra patria. ¿O no? ¿O no? Entonces, realmente pensaba si era posible pensar que hoy estuviéramos o tendríamos las condiciones como para reconstruir un proceso revolucionario como lo fue el 17 de octubre en nuestro país. Mientras hablaba ahí, yo recordaba y me puse en un momento, me puse a volver con el teléfono, digo, pero en realidad no hice eso, sino que quise buscar los conceptos de quienes vivieron el 17 de octubre, ¿no? Y mientras ella hablaba, yo dije, me parece que no hay nada mejor que tomar las palabras de los que estuvieron, los que fueron protagonistas de esa gesta popular. Y obviamente nos voy a recuperar a Scalabrini Ortiz. Nosotros esta semana abrimos un local ahí en la Comuna 7, le pusimos Observatorio Cultural Scalabrini Ortiz. Porque, bueno, claramente es recuperar parte de nuestra cultura y de nuestra propia identidad, que era lo que bien mencionaba Iciar, que es uno de los elementos estratégicos que tenemos que recuperar en nuestro movimiento. Y él decía, era el subsuelo de la patria sublevado, era el cimiento básico de la nación que asomaba como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto. Éramos víctimas de multitud y el alma de todos nos redimía. Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba suavemente como la brisa fresca del río. Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años estaba allí presente, corpóreo, tenso, multifacetado, pero único en el espíritu conjunto. Eran los hombres que estaban solos y esperaban que iniciaban sus tareas de reivindicación. Era el espíritu de la tierra que estaba presente como nunca creí. El espíritu del 17 fue el emergente
de una Argentina nueva, de una Argentina con una creencia, de un pueblo con una doctrina y con un pensamiento, y fue la realización, el momento cúlmine que genera las condiciones para que se dé la realización de ese proyecto que estaba solamente vinculado a un concepto que después Perón lo va a explicar a lo largo de toda su vida política: generar las condiciones para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Eso es lo único que se transforma en el fin final estratégico de nuestro accionar político y de la realidad del peronismo en la reconstrucción de un proceso revolucionario. El fin último del proceso revolucionario del peronismo es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. No hay otra cosa. Nosotros no vamos por la lucha fratricida entre hermanos, ni peleamos porque un sector prevalezca por encima de otro, ni se profundicen las grietas sociales y políticas de nuestra patria. Nosotros peleamos por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación en su conjunto. Entonces, la verdad, mientras hablaba Isia, yo te escuché todo, pero fui tomando algunos conceptos que me parecían que estaba vinculado con esto que estaba pensando cuando venía en camino para acá, por lo que me decía Mario. Y la verdad que hoy no están dadas las condiciones para que nuestro pueblo pueda edificar un nuevo 17 de octubre. Primero porque nuestro pueblo hoy está viviendo un profundo proceso de masificación. Ha perdido identidad política, ha perdido espíritu político, ha perdido valores que son estratégicos en su construcción, por lo menos en lo político, para poder delinear un pueblo que esté preparado para generar un proceso revolucionario. Lamentablemente, las fuerzas de la oligarquía y la fuerza de nuestra historia en los últimos años, los últimos 50 años, han trabajado profundamente en la masificación del pueblo y la ruptura de la cultura política. Entonces, se pierden valores y se pierde conciencia. Y se pierde organización, que es el otro elemento fundamental para construir la masa en pueblo. El espíritu, la doctrina y la organización. También es cierto que no hay un emergente social político que irrumpe en la realidad argentina para transformarla para siempre, convirtiéndose en el protagonista del proceso de transformación y revolucionario. El peronismo logró en ese momento poner a los trabajadores en la centralidad de la construcción de la revolución justicialista, de esa nueva Argentina que necesitaba generar una riqueza que derive en esa felicidad de todos y no de solo un sector. Los emergentes sociales que surgieron recientemente no lograron construirse realmente como emergentes políticos. Digo esto porque algunos han confundido los procesos históricos. Cuando los movimientos piqueteros aparecieron allá por los 90 y comenzaron a configurar un nuevo emergente social real, que mostraron una realidad que hasta ese momento no se conocía, que era la marginalidad de los centros de producción y de la riqueza económica. La Argentina venía en procesos de pleno empleo, donde la lógica era: vos trabajabas y más o menor medida formabas parte del sistema. Los piqueteros empezaron a mostrar que había marginalidad, que había exclusión,
que el modelo económico que imperaba en la Argentina, y no solo en la Argentina, generaba amplios espacios de marginalidad, no solo económica, sino social. Esos fueron unos emergentes que pudieron haber generado una transformación en la realidad política y social argentina, que participaron en un proceso que marcó, digamos, la necesidad de reconocerlos como una realidad, pero no lograron tener entidad para asumir el espacio de representatividad suficiente para producir una revolución en ese sentido. El otro emergente de los últimos años fue el feminismo, que se lo vendió como un emergente social, que está vinculado sin lugar a dudas a la revalorización de la mujer en todos sus aspectos, en el aspecto social, económico, y está muy bien en ese sentido. ¿Quién mejor que nosotros del peronismo no ha sabido interpretar y reconocer la importancia y la validez y la valoración de la mujer como eje, uno de los ejes centrales de la creación política y de la creación social? Nosotros en el peronismo, por sobre todas las cosas, revalorizamos, hemos tenido cultura de revalorización de la mujer en el accionar político y social y como estamento fundamental de la organización social de